El sol comienza a elevarse sobre las montañas que rodean el valle sagrado. Sus primeros rayos tocan las cimas nevadas del Ausangate, ese gigante de hielo que los habitantes de este lugar consideran un Apu, una divinidad montañosa que vigila y protege. En las laderas que miran hacia el río Watanay, cientos de estructuras de piedra comienzan a despertar. No son las grandes fortalezas ni los templos monumentales que hoy admiramos como turistas. Son las viviendas, los talleres, los almacenes. Son los espacios donde transcurría la vida real de miles de personas que habitaban lo que llamaban Cusco, el ombligo del mundo. Bienvenidos a Noches del Pasado. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a olvidarnos por un momento de los grandes emperadores, de las conquistas militares, de los templos dorados. Hoy vamos a caminar por las calles empedradas del Cusco imperial y vamos a descubrir cómo vivía realmente la gente común. Vamos a entrar en sus casas, vamos a ver qué comían, cómo tejían, cómo construían. Vamos a conocer el Cusco que nadie te cuenta en los tours turísticos. Para esto no vamos a basarnos en leyendas ni en especulaciones románticas. Vamos a seguir las evidencias arqueológicas de un sitio extraordinario llamado Kata-Kasapatayakta, excavado entre 1972 y 1973, justo en las colinas que miran al centro ceremonial del Cusco. Allí, los arqueólogos encontraron los restos tangibles de la vida cotidiana, fragmentos de ollas de cocina, herramientas de piedra, restos de comida, textiles deteriorados, cenizas de fogones. Todo eso que la gente usaba y luego descartaba, y que hoy nos permite reconstruir sus días. Imagina que estás parado en una de esas laderas, mirando hacia el valle. Estamos en algún momento entre 1450 y 1530, en pleno apogeo del Tahuantinsuyo. El aire es frío, porque Cusco está a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar. La temperatura en estas horas tempranas puede estar cerca de 0 grados. Puedes ver tu aliento condensarse en el aire mientras observas la ciudad que se extiende abajo. Lo primero que notas es que el Cusco no es una ciudad como las que conocemos hoy. No hay un centro único rodeado de suburbios. La ciudad está organizada de una manera completamente diferente, respondiendo a una lógica que mezcla lo práctico con lo sagrado, lo político con lo cósmico. En el centro ceremonial, donde hoy está la Plaza de Armas, puedes distinguir el Coricancha, el Templo del Sol. Incluso desde esta distancia, en las primeras luces del amanecer, puedes ver cómo sus muros reflejan la luz con un brillo especial. No es casualidad. Esos muros fueron construidos con piedras de andesita cuidadosamente seleccionadas, talladas y pulidas hasta lograr superficies que parecen espejos de piedra. Los bloques encajan entre sí con una precisión que desafía toda lógica, sin necesidad de argamasa, con juntas tan perfectas que no entra ni una hoja de papel entre ellas. Pero tú no vives en el Coricancha. Tú vives aquí arriba, en Kata-Kasapatayakta, un conjunto de construcciones que forman parte del sistema urbano más amplio del Cusco imperial. Este lugar no es un barrio residencial cualquiera. Las excavaciones arqueológicas revelaron que era principalmente un centro de almacenamiento y producción artesanal, aunque también había viviendas para los trabajadores que manejaban estos espacios. La estructura donde despiertas es rectangular, como casi todas las construcciones incas. Mide aproximadamente 4 metros por 6 metros. Los muros están hechos de piedra de campo, no del tipo de mampostería fina que se ve en los edificios imperiales del centro. Aquí las piedras son más irregulares, unidas con mortero de barro.
Los muros tienen un grosor de unos 60 centímetros y se inclinan ligeramente hacia adentro mientras suben, creando esa forma trapezoidal característica que hace las construcciones incas tan resistentes a los terremotos. El techo sobre tu cabeza es una estructura de madera cubierta con ichú, el pasto duro que crece en las alturas andinas. No puedes verlo en la oscuridad, pero sabes que está ahí por el sonido que hace cuando el viento de la madrugada lo mueve. La estructura del techo no toca directamente los muros de piedra. Hay un espacio, un diseño intencional que permite que cada elemento se mueva independientemente durante un temblor. No hay ventanas en tu vivienda. La luz entra únicamente por la puerta, que mira hacia el este para aprovechar los primeros rayos del sol. El piso es de tierra apisonada, endurecida por años de uso. En las esquinas y a lo largo de los muros hay nichos trapezoidales excavados en la mampostería, donde guardas tus pocas posesiones. Algunas ollas de cerámica, mantas tejidas, herramientas de trabajo. Te levantas de tu lecho, que consiste en pieles de camélidos y mantas de lana extendidas sobre el suelo. No hay camas elevadas. El concepto de muebles como los conocemos hoy prácticamente no existe. Los incas vivían cerca del suelo, sentándose en esteras o pequeños bancos de piedra o madera. Sales de tu vivienda y el frío de la mañana te golpea. Llevas puesto un nunku, una especie de túnica rectangular tejida de lana de alpaca que te llega hasta las rodillas. Es de un color natural, entre el marrón y el gris, porque solo la nobleza puede vestir los tejidos finos de vicuña teñidos con tintes especiales. Sobre el unku llevas una manta más gruesa atada al hombro. En los pies usas sandalias hechas de cuero de llama. Aunque en estas horas tempranas el suelo de piedra está tan frío que casi preferirías estar descalzo. Caminas hacia el área comunal donde se encuentra uno de los fogones. El fuego nunca se apaga completamente. Siempre hay alguien encargado de mantener las brasas vivas, porque crear fuego desde cero es un proceso laborioso que involucra golpear pedernal contra pirita para generar chispas que prendan sobre yesca seca. Mientras caminas, observas cómo el cielo se va aclarando. Puedes ver otras figuras moviéndose en la penumbra, otras personas comenzando sus actividades. Escuchas el sonido de ollas de cerámica chocando suavemente, el murmullo de conversaciones en quechua, el balido ocasional de una llama en algún corral cercano. El área donde vives no es un espacio desordenado. Todo está organizado alrededor de un concepto fundamental en la arquitectura inca: la cancha. Una cancha es un patio rectangular rodeado de edificios. Es el núcleo organizador de la vida comunitaria. En Catacazapatayacta, las excavaciones revelaron varias de estas canchas, cada una con sus propias estructuras de almacenamiento, áreas de trabajo y espacios domésticos. Los almacenes son particularmente numerosos. Estas construcciones, llamadas colcas o colcas, son edificios rectangulares con sistemas de ventilación cuidadosamente diseñados. Tienen canales de drenaje excavados en el suelo y aberturas en las paredes que permiten la circulación del aire. No son simples bodegas, son tecnología de conservación de alimentos. Dentro de ellas, el maíz, la papa deshidratada llamada chuño, la quinoa y otros alimentos pueden conservarse durante años sin echarse a perder. Te acercas al fogón. Es una estructura simple pero efectiva, un círculo de piedras que contiene las brasas, protegido del viento por un pequeño muro de adobe. Una mujer mayor está ya trabajando allí, avivando el fuego y colocando una olla de cerámica sobre unas piedras que sirven como soporte. Es hora de preparar el primer alimento del día.
La olla es un recipiente utilitario, sin decoración, con hollín acumulado en su superficie exterior por años de uso sobre el fuego. Su forma es práctica, base redondeada que distribuye el calor uniformemente, cuello estrecho que minimiza la evaporación del agua. Dentro hierve una mezcla de agua con granos de quinoa y quizás algunas papas pequeñas. No es un desayuno elaborado. La comida más importante del día será la que se prepare al mediodía. Mientras esperas que la comida esté lista, observas el valle que se extiende abajo. Ahora, con más luz, puedes ver mejor la organización del espacio. El Cusco imperial no es solo la ciudad que ves en el centro del valle. Se extiende por todas las laderas circundantes, con terrazas agrícolas, canchas residenciales, centros ceremoniales menores, talleres especializados. Es una metrópolis andina que podría haber albergado entre 40.000 y 100.000 personas en su apogeo. Ves las terrazas, los andenes, que transforman las laderas empinadas en espacios cultivables. Estas estructuras son maravillas de ingeniería. No son simples escalones excavados en la montaña. Cada terraza tiene múltiples capas. En el fondo, piedras grandes para el drenaje. Sobre ellas, grava. Luego, arena. Finalmente, tierra fértil mezclada con materia orgánica. Los muros de contención están construidos con piedras cuidadosamente seleccionadas y colocadas inclinándose ligeramente hacia la ladera para resistir la presión de la tierra. En algunos de esos andenes puedes distinguir figuras humanas que ya están trabajando. La agricultura inca no conoce descanso. Cada estación tiene sus tareas: preparación de la tierra, siembra, cuidado de los cultivos, cosecha, almacenamiento. Y todo esto se hace siguiendo un calendario ceremonial preciso, marcado por las fiestas religiosas que honran a las deidades agrícolas, especialmente a la Pachamama, la Madre Tierra. El sol está ahora completamente visible sobre las montañas del este. Sus rayos iluminan el valle con esa luz dorada característica de los Andes. La temperatura comienza a subir, aunque todavía hace frío. Recibes tu porción de comida en un plato de cerámica simple, sin decoración. Comes con las manos, sentado en una piedra plana cerca del fogón. La quinoa caliente te reconforta, llenándote de energía para el día de trabajo que te espera. Ahora que el día ha comenzado oficialmente, es momento de entender mejor el espacio donde vives y cómo fue construido. Las viviendas en Catacasapatallacta nos cuentan una historia fascinante sobre las técnicas de construcción incas y sobre cómo la gente común vivía su día a día. La mampostería que ves aquí no es la mampostería imperial del Coricancha o de Sacsayhuamán. Esas construcciones monumentales, con sus bloques poligonales perfectamente encajados, eran proyectos estatales que requerían cuadrillas especializadas de canteros traídos del altiplano, especialmente de la región de los Collas, famosos por su maestría en el trabajo de la piedra. Aquí, en cambio, la construcción es más modesta, pero no menos efectiva. Los muros utilizan principalmente piedra de campo, es decir, rocas sin tallar o con un tallado mínimo, unidas con mortero de barro llamado yanqui. Este tipo de mampostería se conoce como pirca y era la técnica estándar para la construcción residencial común. Las excavaciones revelaron detalles fascinantes sobre cómo se construían estas estructuras. Primero, se excavaba una zanja poco profunda para la cimentación. En ella se colocaban piedras más grandes, creando una base estable. Luego se levantaban los muros, piedra sobre piedra, rellenando los espacios entre ellas con tierra y pequeñas piedras.
El mortero de barro no solo unía las piedras, sino que también impermeabilizaba los muros. Un detalle crucial: los muros no son verticales. Se inclinan hacia adentro mientras suben, creando esa forma trapezoidal que caracteriza la arquitectura inca. Esta inclinación, que suele ser de unos 5 grados, no es decorativa, es estructural. Hace que los edificios sean extraordinariamente resistentes a los terremotos, que son frecuentes en esta región. Cuando la tierra tiembla, los muros inclinados se comprimen contra sí mismos en lugar de desplomarse. Otro elemento estructural importante son las puertas. Las aberturas en los muros incas, ya sean puertas o nichos, siempre tienen forma trapezoidal. Las jambas se inclinan hacia adentro y el dintel en la parte superior es más estrecho que la base. Esta geometría distribuye el peso de manera uniforme y previene el colapso. En tu vivienda, la puerta mide aproximadamente 1 metro de ancho en la base y 1.60 metros de alto. No hay puerta de madera que la cierre. Algunas construcciones más importantes tenían puertas, pero en las viviendas comunes, la abertura simplemente se cubría con una manta pesada durante la noche o cuando hacía mal tiempo. Los nichos trapezoidales en los muros interiores son elementos característicos. Varían en tamaño, desde pequeños huecos de unos 20 centímetros hasta nichos más grandes de medio metro o más. Se usaban para almacenar objetos, para colocar ofrendas a las deidades domésticas o simplemente para apoyar lámparas de grasa de llama que proporcionaban algo de luz en las noches oscuras. El techo es donde se concentra gran parte del ingenio constructor. Los incas no usaban clavos metálicos. Todo se ataba con cuerdas hechas de fibras vegetales o de lana. Las vigas principales, hechas de madera de aliso o queñuá, se apoyaban en las partes superiores de los muros, pero no directamente sobre la piedra. Se colocaba primero una capa de piedras planas que distribuía el peso, y sobre ellas descansaban las vigas. Sobre las vigas principales se colocaban vigas secundarias más delgadas, creando un entramado. Finalmente, sobre este entramado se amarraban manojos de ichu. El ichu es un pasto resistente que crece en las punas. Cuando se lo coloca correctamente, con las fibras orientadas hacia abajo para que el agua escurra, forma un techo prácticamente impermeable. Un buen techo de ichu puede durar décadas si se le da mantenimiento. Pero la construcción de viviendas no era un asunto individual. Era un acto comunitario. El sistema de trabajo colectivo llamado minca era fundamental. Cuando una familia necesitaba construir o reparar su casa, convocaba a los miembros de su ailu, el grupo de parentesco extendido al que pertenecía. Todos venían a ayudar, aportando trabajo, materiales y comida. Esta reciprocidad era el pegamento social del mundo inca. Si hoy ayudabas a tu vecino a construir su casa, mañana él te ayudaría a cosechar tu campo. Si alguien compartía carne de llama en una fiesta, tú compartirías papachuño cuando llegara el momento. Era una economía de reciprocidad donde los lazos sociales se tejían a través del intercambio constante de favores y obligaciones. Dentro de la vivienda, el espacio se organizaba de manera muy diferente a como lo haríamos nosotros. No había divisiones internas. Todo ocurría en un único espacio rectangular. No había concepto de privacidad como lo entendemos hoy. La familia extendida, que podía incluir a los abuelos, los padres, los hijos y quizás algunos parientes cercanos, compartía este espacio. ¿Dónde dormían? En el suelo, sobre pieles y mantas. ¿Dónde cocinaban? A veces dentro de la vivienda sí había un pequeño fogón, pero más comúnmente en áreas de cocina comunales al aire libre. ¿Dónde guardaban sus cosas?
en los nichos de los muros y en contenedores de cerámica o cestas tejidas. Las excavaciones en Kata-Kasapatayakta revelaron que los pisos de las viviendas estaban compactados y a menudo contenían pequeños hallazgos que nos hablan de las actividades cotidianas. Fragmentos de ollas rotas, huesos de animales consumidos, restos de ceniza de fogones, cuentas de collar perdidas, agujas de hueso para coser, pequeñas herramientas de piedra. Un detalle interesante: muchas viviendas tenían áreas específicas donde se acumulaban desechos, especialmente fragmentos de cerámica rota. Esto sugiere que la gente barría regularmente sus viviendas, concentrando la basura en ciertas esquinas. Con el tiempo, cuando estos depósitos de desechos se volvían demasiado grandes, se los retiraba y se los tiraba en áreas de descarte comunales fuera de las zonas habitacionales. La cerámica encontrada en contextos domésticos es mayormente utilitaria. No son las elegantes piezas decoradas con diseños geométricos que vemos en los museos. Son ollas grandes para cocinar, jarras para almacenar agua o chicha, platos simples para servir comida, tostadores para preparar maíz. La superficie exterior de muchas de estas piezas está ennegrecida por el hollín del fuego, evidencia de años de uso. Los materiales de construcción, como mencionamos, variaban según el estatus social y la función del edificio. Para las estructuras imperiales en el centro del Cusco se usaban 3 tipos principales de piedra: caliza de Yucay, que tenía un color claro y era relativamente fácil de trabajar; diorita porfírica verde de Sacsayhuamán, una piedra muy dura usada para elementos estructurales importantes; y andesita negra, que se pulía hasta obtener un acabado brillante y se usaba en los edificios más prestigiosos. Estas piedras no venían del área inmediata. Tenían que ser extraídas de canteras ubicadas a varios kilómetros de distancia. La cantera de Huacoto, por ejemplo, estaba a unos 7 kilómetros de Cusco. Desde allí, bloques de andesita que podían pesar varias toneladas eran trasladados usando rodillos de madera, rampas y la fuerza de cientos de trabajadores organizados bajo el sistema de mita, el trabajo obligatorio que todos los súbditos del imperio debían al Estado. El proceso de tallado de la piedra era extraordinariamente laborioso. No tenían herramientas de metal duro. Trabajaban la piedra principalmente con otras piedras más duras. Los arqueólogos han encontrado en Machu Picchu herramientas de pulido hechas de andesita negra, piedras ovoides que se sostenían en la mano y se frotaban una y otra vez contra la superficie de la piedra que se estaba trabajando. Para dar forma a bloques grandes usaban técnicas de percusión. Golpeaban la piedra con martillos de piedra para desprender fragmentos. Para lograr el ajuste perfecto entre bloques, colocaban un bloque sobre otro. Marcaban donde no encajaban perfectamente, removían el bloque superior, tallaban las áreas marcadas y repetían el proceso una y otra vez hasta lograr un ajuste perfecto. Este proceso podía tomar meses para un solo muro. Pero el resultado era una construcción que ha sobrevivido más de 500 años de terremotos, guerras y el paso del tiempo. Los muros incas que quedan en pie en el Cusco moderno son testimonio silencioso de esta maestría. Pero volviendo a tu vivienda en Kata-Kasapatayakta, no vivías en un edificio aislado. Tu estructura era parte de una cancha, recordemos, un conjunto de edificios organizados alrededor de un patio rectangular. Esta era la unidad básica de organización espacial en el mundo inca. En tu cancha, además de las viviendas, había estructuras de almacenamiento, áreas de trabajo donde se realizaban actividades artesanales
y espacios comunales para cocinar y para llevar a cabo ceremonias domésticas. Todo estaba conectado por un sistema de caminos empedrados y escaleras que facilitaban el movimiento en el terreno inclinado. El drenaje era crucial en una ciudad construida en laderas montañosas, donde llueve intensamente durante varios meses al año. Los incas construyeron sistemas elaborados de canales de piedra que capturaban el agua de lluvia y la conducían de manera controlada fuera de las áreas habitadas. En Catacazapatayacta, las excavaciones revelaron varios de estos canales, algunos todavía funcionales después de siglos. La vida doméstica en estas viviendas transcurría siguiendo ritmos estacionales y diarios muy marcados. El día comenzaba al amanecer, como ya vimos. Las primeras horas se dedicaban a las tareas domésticas básicas: preparar comida, cuidar de los animales domésticos si los había, limpiar los espacios de vida. Los animales domésticos eran pocos, pero importantes. El más común era el cuy, ese roedor pequeño que todavía es una fuente importante de proteína en los Andes. Los cuyes vivían dentro de las casas, correteando libremente por el piso. Se alimentaban de los desechos vegetales de la cocina y se criaban para ser consumidos en ocasiones especiales. Algunos hogares también podían tener una o dos llamas, aunque el ganado grande usualmente se mantenía en corrales comunales fuera de las áreas residenciales. Las llamas proporcionaban lana, carne, cuero y servían como animales de carga. Una llama sana puede cargar unos 30 kilos y caminar varios kilómetros al día. La limpieza de la vivienda era una tarea constante. El piso de tierra se barría con escobas hechas de ramas atadas. Las mantas y las pieles de dormir se sacudían regularmente. Las ollas de cerámica se lavaban con agua y arena. Todo esto parece mundano, pero era esencial para mantener un espacio de vida higiénico en una época sin acceso a jabones o detergentes modernos. La comida es fundamental para entender cualquier sociedad, y el mundo inca no es la excepción. Lo que la gente comía, cómo lo obtenía, cómo lo preparaba y cómo lo almacenaba nos revela mucho sobre su organización social, su tecnología y su relación con el entorno. El alimento base de la dieta inca era la papa. No estamos hablando de la papa moderna que conocemos en el supermercado. Los incas cultivaban más de 3.000 variedades diferentes de papa, cada una adaptada a diferentes altitudes, tipos de suelo y condiciones climáticas. Algunas crecían a nivel del mar en los valles calientes de la costa. Otras prosperaban a 4.000 metros de altura en las punas heladas. La papa no era solo un alimento, era tecnología de supervivencia. En las alturas donde el maíz no podía crecer, la papa permitía la vida humana. Y los incas habían desarrollado técnicas sofisticadas para conservarla. La más importante era la producción de chuño. El chuño es papa, deshidratada por exposición al frío de la noche y al sol del día. Un proceso que aprovecha las temperaturas extremas de las alturas andinas. Las papas se dejaban a la intemperie durante las noches de helada. El agua dentro de ellas se congelaba. Al día siguiente, bajo el sol, las papas se descongelaban. La gente las pisaba para expulsar el agua. Este proceso se repetía durante varios días hasta que las papas quedaban completamente deshidratadas, convertidas en pequeños terrones duros y arrugados. El chuño podía conservarse durante años sin echarse a perder. Era el alimento perfecto para almacenar en las colcas. Cuando se necesitaba, se rehidrataba sumergiéndolo en agua y luego se cocinaba. No era particularmente sabroso, pero era nutritivo y, lo más importante, era seguro alimentariamente. El segundo pilar de la alimentación inca era el maíz.
Para los incas, el maíz no era simplemente un alimento más, era un cultivo de prestigio, asociado con la nobleza y con ceremonias religiosas. No podía crecer en las alturas donde prosperaba la papa. Necesitaba valles más cálidos y protegidos. En Cusco, los valles alrededor de la ciudad eran ideales para cultivar maíz. Las excavaciones arqueológicas han revelado que los incas cultivaban múltiples variedades: maíz blanco, maíz amarillo, maíz morado, cada uno con usos específicos. El maíz se consumía de muchas formas. Fresco, se cocinaba directamente en las mazorcas. Seco, se molía para hacer harina que se usaba en diversos preparados. Tostado, se convertía en cancha, un snack crujiente que todavía se consume en los Andes. Y fermentado, se transformaba en chicha, la bebida alcohólica que era fundamental en todas las ceremonias y festividades. La chicha no era simplemente una bebida. Era un elemento central de la reciprocidad social inca. Compartir chicha creaba y reforzaba lazos sociales. En las ceremonias estatales, el inca compartía chicha con los nobles para renovar las alianzas políticas. En las mincas comunales se servía chicha a los trabajadores como forma de agradecimiento por su labor. La preparación de chicha era un proceso laborioso, generalmente trabajo de mujeres. Primero, el maíz se dejaba germinar ligeramente, lo que convertía a los almidones en azúcares. Luego se molía, se hervía con agua y se dejaba fermentar durante varios días. La chicha resultante tenía un bajo contenido alcohólico, similar a la cerveza ligera, y un sabor ligeramente ácido. La quinoa era otro alimento fundamental. Esta planta andina, que los incas llamaban la madre de todos los granos, crecía bien en altitudes donde el maíz fallaba, pero la papa prosperaba. Era extraordinariamente nutritiva, con un alto contenido de proteínas y todos los aminoácidos esenciales. Los incas cocinaban la quinoa de manera similar a como preparamos el arroz hoy. Se hervía con agua hasta que los granos se hinchaban y ablandaban. Se podía comer sola o mezclada con verduras, carne o incluso con ají para darle sabor. El ají, de hecho, era el condimento universal en la cocina inca. No solo daba sabor a la comida, el ají tiene propiedades conservantes y nutritivas. Es rico en vitamina C. Los incas cultivaban múltiples variedades, desde ajíes suaves hasta rocoto extremadamente picante. Las fuentes de proteína animal eran más limitadas que en las dietas modernas, pero no por eso menos importantes. La carne principal venía de los camélidos domésticos, llamas y alpacas. Sin embargo, estos animales no se sacrificaban frecuentemente. Eran demasiado valiosos como fuente de lana y como animales de carga. La mayor parte de la población probablemente comía carne de camélido solo en ocasiones especiales, festividades religiosas, celebraciones comunales, o cuando un animal moría por enfermedad o vejez. Cuando se sacrificaba un animal, cada parte se aprovechaba. La carne se comía fresca o se secaba para hacer charqui, un precursor del beef jerky moderno. Los órganos internos se consumían. Los huesos se usaban para hacer herramientas. La piel se curtía para hacer cuero. El cuy era una fuente de proteína más accesible para la gente común. Los cuyes se reproducen rápidamente y requieren poco espacio y alimentación. Se criaban dentro de las viviendas y se sacrificaban cuando se necesitaba carne fresca. Los restos arqueológicos de cuy son comunes en los sitios residenciales incas, evidencia de que eran un componente regular de la dieta. En las regiones cercanas a ríos y lagos, el pescado era importante.
Aunque Cusco estaba tierra adentro, los cronistas españoles reportan que el Inca y la nobleza comían pescado fresco traído desde la costa por los chasquis, los corredores del sistema de mensajería inca. Estos atletas entrenados se relevaban en estaciones a lo largo de los caminos, permitiendo que un mensaje o un paquete viajara cientos de kilómetros en pocos días. Para la gente común, sin embargo, el pescado fresco del mar era un lujo inalcanzable. En su lugar, consumían pescado seco o pescado de los ríos locales cuando estaba disponible. Las verduras y frutas complementaban la dieta. Los incas cultivaban múltiples variedades de tubérculos, además de la papa, oca, oyuco, mashua. Cada uno tenía sus propias características nutricionales y culinarias. También cultivaban calabazas, frijoles, payares, tomates andinos, más pequeños y diferentes a los tomates modernos, y una variedad de hierbas aromáticas como huacatay, paico y muña. Las frutas eran menos comunes en las alturas, pero en los valles más cálidos se cultivaban lúcuma, chirimoya, pacay, tumbo y otros frutos andinos. Estos productos circulaban por el imperio a través de sistemas de intercambio, permitiendo que incluso en Cusco, a 300-400 metros de altura, se pudiera acceder ocasionalmente a frutas de los valles. La preparación de alimentos era relativamente simple comparada con la cocina moderna, pero no por eso menos nutritiva. Los métodos básicos eran hervir, tostar y asar. Los incas no freían alimentos porque no tenían aceites comestibles en cantidad suficiente. Para hervir, usaban ollas de cerámica colocadas sobre fogones. El agua se calentaba hasta que hervía, y entonces se añadían los ingredientes. Las sopas y guisos eran probablemente el plato más común. Una sopa típica podía contener papa, quinoa, chuño, alguna verdura y, si había suerte, un poco de carne seca o fresca. Para tostar usaban tostadores de cerámica especiales, platos planos con 3 patas que se colocaban directamente sobre las brasas. En ellos se tostaba maíz para hacer cancha, se tostaban granos de quinoa, se calentaban otros alimentos. Para asar especialmente carne, se usaban espetones de madera o se colocaba la carne directamente sobre las brasas. El cuy se preparaba frecuentemente de esta manera, abriéndolo en mariposa y asándolo sobre el fuego. El almacenamiento de alimentos era una obsesión inca. El Estado mantenía miles de colcas distribuidas por todo el imperio. Estas estructuras no eran simples bodegas, eran tecnología sofisticada diseñada para preservar alimentos durante años. Las colcas se construían típicamente en laderas donde la ventilación natural era buena. Tenían pisos elevados con canales de drenaje para prevenir la humedad. Las paredes tenían aberturas estratégicamente ubicadas que permitían la circulación del aire, pero excluían roedores. Los techos eran impermeables para proteger los alimentos de la lluvia. En Catacazapatayacta, los arqueólogos identificaron múltiples estructuras de almacenamiento. Algunas todavía contenían restos de los alimentos que una vez guardaron: granos de maíz carbonizados, fragmentos de papa seca, semillas de quinoa. El sistema de almacenamiento inca servía a múltiples propósitos. Primero, era una red de seguridad contra las hambrunas. Si una región sufría una mala cosecha, el Estado podía redistribuir alimentos desde las colcas. Segundo, era logística militar. Los ejércitos incas en campaña se abastecían de las colcas ubicadas a lo largo de los caminos imperiales. Tercero, era poder económico. El Estado usaba los alimentos almacenados para pagar a trabajadores, para alimentar a artesanos especializados y para realizar festividades que reforzaban la lealtad al imperio.
Las comidas del día se organizaban alrededor de dos momentos principales. La comida de la mañana, que ya mencionamos, era ligera, una sopa de quinoa o una papilla de maíz. La comida principal del día se servía al mediodía, cuando el trabajo en los campos se detenía durante las horas más calientes. Esta comida principal podía incluir una sopa más sustancial, con papa, chuño, maíz, frijoles y, si era un día especial, algo de carne. Se acompañaba con cancha tostada, ají molido para condimentar y chicha para beber. Por la tarde-noche se consumía una comida más ligera, similar a la de la mañana. La idea de 3 comidas abundantes al día es moderna. En el mundo inca se comía lo necesario para mantener la energía para trabajar, pero sin excesos. Las excavaciones arqueológicas nos dan pistas sobre qué se comía realmente. Los restos de comida encontrados en contextos domésticos incluyen huesos de camélidos, huesos de cuy, espinas de pescado, semillas de quinoa, granos de maíz y fragmentos de papa carbonizada. El análisis de estos restos permite a los arqueólogos reconstruir dietas antiguas con sorprendente precisión. Si la comida era el sustento del cuerpo, los textiles eran el sustento de la identidad social en el mundo inca. Los tejidos no eran simplemente ropa, eran declaraciones de estatus, marcadores étnicos, formas de arte, ofrendas religiosas y moneda de intercambio. En tu vivienda de Catacazapatayacta, como en todas las viviendas incas, habría habido un telar. El tejido era una habilidad universal que todas las mujeres debían dominar, pero también era un arte especializado donde algunos alcanzaban maestría extraordinaria. El telar más común era el telar de cintura, llamado así porque un extremo se amarraba a un poste o árbol y el otro se sostenía con una faja alrededor de la cintura de la tejedora. Este diseño simple permitía a la tejedora controlar la tensión de los hilos simplemente moviendo su cuerpo hacia adelante o hacia atrás. Para tejidos más grandes, como mantas o tapices, se usaban telares horizontales o verticales con 4 postes. Estos telares permitían crear piezas más amplias y facilitaban técnicas de tejido más complejas. Las fibras usadas para tejer venían principalmente de 3 fuentes: alpaca, llama y algodón. La lana de alpaca era la más valorada por su suavidad y por la variedad de colores naturales disponibles: blanco, negro, marrón en múltiples tonalidades, gris. La lana de llama era más áspera, pero más abundante. El algodón crecía en las zonas más cálidas y se usaba especialmente en la costa y en los valles interandinos. Pero la fibra más preciada de todas era la de vicuña. Este camélido silvestre produce una lana extraordinariamente fina y suave. Sin embargo, era tan escasa que solo el inca y la nobleza más alta podían vestir prendas de vicuña pura. De hecho, las vicuñas eran propiedad exclusiva del Estado. Estaba prohibido cazarlas sin permiso imperial. El proceso de crear un textil comenzaba mucho antes de que los hilos tocaran el telar. Primero, la lana tenía que ser esquilada de los animales. Las alpacas se esquilaban cada 2 años. Luego, la lana se lavaba para remover la grasa natural y la suciedad. Se dejaba secar al sol. El siguiente paso era cardar la lana, peinándola para alinear las fibras y remover cualquier material extraño. Luego venía el hilado, transformar las fibras sueltas en hilo continuo. Esto se hacía con un uso de caída, una vara de madera con un peso en un extremo que, al girar, torcía las fibras en 1900 hilo. El hilado era un trabajo constante. Las mujeres hilaban mientras caminaban, mientras cuidaban niños, mientras conversaban. El uso colgaba y giraba. Las manos alimentaban constantemente fibras nuevas.
y gradualmente se formaba el hilo que luego se enrollaba en el uso. Una vez que se tenía suficiente hilo, podía teñirse. Los incas usaban una paleta impresionante de tintes naturales. Del reino vegetal obtenían amarillos de ciertas flores, rojos de raíces, verdes de hojas. Del reino mineral obtenían ocres y otros tonos de tierra. Y del reino animal obtenían el rojo más preciado de todos, cochinilla. La cochinilla es un insecto parásito que vive en ciertos cactus. Cuando se seca y se muele, produce un pigmento rojo intenso. Los incas cultivaban cochinilla deliberadamente, manteniendo plantaciones de cactus infestados con estos insectos. El rojo de cochinilla era tan valorado que después de la conquista española se convirtió en una de las exportaciones más rentables de América. El proceso de teñido era complejo. Los hilos se sumergían en calderos con el tinte, a menudo con mordientes, sustancias que ayudan a fijar el color como alumbre o cenizas de ciertas plantas. La temperatura, el tiempo de inmersión y el tipo de mordiente usado afectaban el tono final del color. Con los hilos preparados y teñidos, comenzaba el tejido propiamente tal. Los incas dominaban múltiples técnicas de tejido. La más común era el tejido plano básico, donde los hilos de urdimbre verticales y trama horizontales se entrelazaban en un patrón simple sobre bajo. Pero los tejedores expertos dominaban técnicas mucho más sofisticadas. El brocado permitía crear diseños elevados en la superficie del textil. La tapicería permitía crear imágenes complejas. El tejido de doble cara creaba textiles que tenían diseños diferentes en cada lado. Los diseños tejidos en los textiles incas no eran simplemente decorativos, eran lenguaje visual. Los patrones geométricos específicos identificaban la región de origen del portador. Un unku, túnica masculina, con ciertos diseños en damero blanco y negro, indicaba que quien lo vestía era un noble, probablemente de los orejones que rodeaban al inca. Los tocapo eran diseños especialmente significativos. Eran pequeños cuadrados tejidos con patrones geométricos complejos en su interior, dispuestos en filas. Algunos investigadores creen que los tocapú constituían una forma de escritura o registro, aunque esto aún se debate. La calidad de un textil determinaba su uso y su valor. Los incas clasificaban los textiles en categorías. El más básico era el chuzi, tejido tosco usado para mantas y cobijas. El ahuasca era tejido de uso diario, de calidad media, usado para la ropa común y para los uniformes del ejército. El compi era el tejido fino, con hasta 120 tramas por centímetro, reservado para la nobleza y para usos ceremoniales. El compi era tan valorado que servía como moneda. Cuando el inca quería recompensar a un súbdito, le regalaba textiles finos. Cuando se sellaba una alianza con un grupo étnico recién conquistado, se intercambiaban textiles. Cuando se hacían ofrendas a las deidades, se quemaban textiles preciosos. En Cusco, en edificios especiales llamados aclahuasi, o casas de las escogidas, vivían mujeres seleccionadas por su belleza y habilidad en el tejido. Estas acllas dedicaban su vida a tejer los textiles más finos para el inca, para ceremonias religiosas y para ser usados como regalos diplomáticos. Algunos de estos tejidos eran tan finos que parecían seda, aunque los incas nunca tuvieron acceso a la seda hasta después de la conquista española. La cerámica era otra artesanía fundamental. A diferencia de los textiles, que raramente sobreviven siglos enterrados, la cerámica es prácticamente indestructible. Los fragmentos de cerámica, los tiestos, son el hallazgo arqueológico más común en los sitios incas. La cerámica inca se caracteriza por su producción a gran escala.
Los arqueólogos han encontrado evidencia de moldes, lo que permitía crear múltiples vasijas con formas estandarizadas. Esto era importante para un imperio que necesitaba equipar ejércitos, abastecer centros administrativos y distribuir bienes por vastos territorios. La forma más icónica de la cerámica inca es el aríbalo, una jarra grande con base cónica, cuello largo y dos asas laterales. El aríbalo se usaba principalmente para transportar y almacenar líquidos, especialmente chicha. Su base cónica se hundía en un hoyo en el suelo para mantenerla estable. Para transportarlo, se pasaba una cuerda por las asas y por un pequeño nudo decorativo en forma de cabeza felina que sobresalía del cuerpo del aríbalo. Se cargaba en la espalda como una mochila. Otro tipo de vasija común era el quero, un vaso ceremonial que podía ser de cerámica, madera o incluso metal precioso. Los queros se usaban típicamente en pares para compartir bebidas ceremonialmente. El inca y un noble beberían simultáneamente de queros gemelos como símbolo de reciprocidad y alianza. La cerámica doméstica encontrada en Catasapatayacta era más simple. Ollas de cocina con fondos redondeados, platos con asas, jarras para almacenar agua. Esta cerámica utilitaria raramente estaba decorada. Su superficie exterior a menudo mostraba el ennegrecimiento del hollín del fuego. La cerámica fina, sin embargo, se decoraba elaboradamente. Los colores más comunes eran rojo, negro, blanco, amarillo y naranja. Los diseños eran predominantemente geométricos: rombos, triángulos, líneas, círculos, bandas. También había diseños zoomorfos estilizados: llamas, pumas, serpientes, aves. La producción de cerámica requería conocimiento especializado. Primero había que obtener la arcilla correcta. Alrededor de Cusco había depósitos de arcilla de alta calidad. La arcilla se excavaba, se dejaba secar parcialmente, se molía para remover piedras y se mezclaba con agua hasta obtener una consistencia plástica trabajable. Los incas no usaban torno de alfarero. Toda la cerámica se hacía a mano. La técnica más común era el enrollado. Se hacían rollos largos de arcilla que se iban colocando uno sobre otro en espiral, construyendo gradualmente las paredes de la vasija. Las paredes se alisaban con piedras pulidas o con fragmentos de calabaza seca. Una vez formada, la vasija se dejaba secar lentamente para prevenir grietas. Cuando estaba completamente seca, pero antes de cocerla, se aplicaba la decoración. Los diseños se pintaban con pigmentos minerales mezclados con agua. Algunas superficies se pulían con piedras lisas hasta obtener un brillo satinado. La cocción se hacía en hornos abiertos o en fosas. No eran hornos cerrados con control preciso de temperatura como los usados hoy. Eran simplemente áreas donde se apilaba la cerámica, se la cubría con leña y se prendía fuego. La temperatura alcanzada dependía de la cantidad y tipo de leña usado. Los colores finales de los pigmentos dependían de la temperatura alcanzada y de la atmósfera del horno, oxidante o reductora. Otras artesanías también eran importantes. El trabajo en metal, aunque limitado comparado con culturas del Viejo Mundo, alcanzó niveles sofisticados. Los incas trabajaban oro, plata, cobre y bronce, una aleación de cobre y estaño. El oro y la plata se reservaban para objetos ceremoniales y para adornar templos y palacios. El cobre y el bronce se usaban para herramientas, armas y objetos de uso diario. Los metalurgistas incas dominaban técnicas como el martillado, el repujado, la soldadura, el dorado y el plateado. Creaban objetos que iban desde simples agujas y alfileres hasta elaboradas máscaras ceremoniales y figurinas.
El trabajo en madera producía queros ceremoniales, cucharas, platos, herramientas agrícolas. La madera se tallaba con herramientas de piedra y bronce. Se pulía con arena fina. Algunos objetos de madera se decoraban con incrustaciones de metal o con pintura. El trabajo en hueso y concha producía agujas, punzones, cuentas para collares, incrustaciones decorativas. El trabajo en piedra, además de la construcción, producía armas como cabezas de masa, herramientas como morteros y manos de moler, y objetos ceremoniales. Toda esta producción artesanal estaba organizada de maneras diferentes según el tipo de bien. Algunos artesanos trabajaban para sus propias familias y comunidades, produciendo lo necesario para el uso local. Otros artesanos especializados trabajaban para el Estado, concentrados en centros de producción donde se les proveía de materiales y alimentos a cambio de su trabajo. Ahora que el sol comienza a descender hacia las montañas del oeste, es momento de entender la red invisible que mantenía cohesionada toda esta complejidad. Las estructuras físicas que hemos explorado, los alimentos que se producían y consumían, los textiles que se tejían y las cerámicas que se creaban, todo esto existía dentro de un sistema de organización social altamente estructurado. La unidad básica de esta organización era el Ayllu. Un Ayllu era un grupo de personas que compartían un ancestro común, real o mítico. Funcionaba como unidad económica, política y social. Los miembros de un Ayllu trabajaban juntos la tierra, se ayudaban mutuamente en construcción y agricultura, celebraban juntos las festividades y se defendían colectivamente. El Ayllu controlaba tierras comunales. Estas tierras se distribuían entre las familias del Ayllu según sus necesidades. Una familia con más hijos recibía más tierra que una pareja joven sin hijos. Cuando un hijo se casaba y formaba su propia familia, se le asignaba tierra adicional. Esta flexibilidad permitía que todos tuvieran acceso a recursos productivos. Pero no todas las tierras del Ayllu eran para uso familiar. Una parte se designaba como tierra del Inca, otra como tierra del Sol, para mantener el culto religioso. Los miembros del Ayllu tenían la obligación de trabajar estas tierras comunalmente. El producto de estas tierras iba a los almacenes estatales o a los templos. Este sistema de obligaciones laborales se llamaba mita. Todo hombre adulto sano debía al Estado un período de trabajo cada año. Podía ser asignado a trabajar en campos estatales, en proyectos de construcción, en el ejército, en tambos a lo largo de los caminos, o en cualquier otra empresa que el Estado requiriera. La mita no era esclavitud en el sentido europeo, pero sí una obligación dura y controlada por el Estado. Era trabajo rotativo y temporal. Un hombre podía ser llamado a trabajar durante unos meses en un proyecto de construcción en una región distante, pero luego regresaba a su Ayllu. Durante su ausencia, su familia era apoyada por el Ayllu, y el Estado le proporcionaba alimento y herramientas mientras trabajaba. Este sistema permitió a los incas movilizar enormes cantidades de mano de obra para proyectos masivos, la construcción de caminos que atravesaban el imperio, la construcción de terrazas agrícolas en las laderas montañosas, la edificación de centros ceremoniales y administrativos, el transporte de materiales pesados a largas distancias. En Katakasapatayacta, muchos de los residentes probablemente eran trabajadores de mita. Vivían allí temporalmente mientras cumplían su obligación de trabajar en los almacenes estatales, clasificando y guardando los alimentos que llegaban como tributo de las regiones circundantes. Otro principio organizador fundamental era la reciprocidad.
En quechua, este concepto se expresa con la palabra aini. El aini era el intercambio mutuo de trabajo y bienes. Si hoy te ayudaba a cosechar tu campo, mañana tú me ayudarías a reparar mi casa. Si hoy compartía contigo un cuarto de llama, cuando tú sacrificaras un animal, compartirías conmigo. Este principio se extendía desde las relaciones personales más íntimas hasta las relaciones políticas más amplias. El Inca practicaba reciprocidad con los curacas, los jefes locales, regalándoles textiles finos, concediéndoles esposas de la nobleza, permitiéndoles mantener cierto grado de autonomía sobre sus pueblos. A cambio, los curacas movilizaban mano de obra para el imperio y aseguraban que su gente cumpliera sus obligaciones tributarias. La vida comunitaria se estructuraba alrededor de festividades que marcaban el calendario agrícola y ceremonial. El año inca se dividía en 12 meses lunares, cada uno asociado con actividades agrícolas específicas y con ceremonias religiosas. En diciembre, el mes de Capac Raimi, se celebraba la iniciación de los jóvenes nobles en la adultez. En junio, el Inti Raymi celebraba el solsticio de invierno y honraba al dios Sol. En agosto, la Situa era una ceremonia de purificación que expulsaba las enfermedades de la ciudad. Cada mes tenía sus rituales, sus trabajos agrícolas, sus obligaciones. Estas festividades no eran simples celebraciones, eran momentos cuando se renovaban los lazos sociales, cuando se redistribuían recursos, cuando se reafirmaban jerarquías. El Estado proporcionaba chicha, comida y a veces textiles a los participantes. A cambio, la gente renovaba su lealtad al orden imperial. La justicia en el mundo inca era rápida y severa. Las crónicas españolas hablan de castigos ejemplares para crímenes graves como robo, asesinato o traición. Pero lo importante aquí es otra cosa: la presión comunitaria y la rapidez de la justicia. El énfasis estaba en la prevención más que en el castigo. La fuerte cohesión comunitaria del Aylú significaba que la presión social mantenía a la mayoría de la gente comportándose apropiadamente. Existían lugares de reclusión, pero no eran como las prisiones modernas. Eran espacios donde se mantenía a los acusados mientras esperaban juicio. Los cronistas españoles mencionan una prisión subterránea en Cusco. Aunque sus descripciones pueden estar exageradas o malinterpretadas, el matrimonio era prácticamente universal. Los hombres se casaban alrededor de los 20 años, las mujeres un poco más jóvenes. El Estado organizaba ceremonias de matrimonio masivas, donde múltiples parejas se unían simultáneamente. El matrimonio no era simplemente una unión de dos personas, era una alianza entre familias y entre Aylus. Las mujeres, aunque subordinadas a los hombres en la jerarquía formal, desempeñaban roles cruciales. Eran las principales productoras de textiles, esenciales para la economía imperial. Eran las encargadas de la preparación de alimentos. En ausencia de sus esposos durante las obligaciones de mida, administraban las tierras familiares. Algunas mujeres de la nobleza incluso ejercían poder político significativo. Las akyas, las mujeres escogidas, ocupaban una posición especial. Seleccionadas por su belleza y habilidad, vivían en reclusión en los Aclahuasis. Algunas se convertían en esposas secundarias del Inca o se otorgaban como esposas a nobles merecedores. Otras permanecían vírgenes toda su vida, dedicadas al servicio religioso y a la producción de los textiles más finos. La educación formal era privilegio de la nobleza. Los hijos de la élite asistían a Yachayhuasi, casas de conocimiento, donde amautas sabios les enseñaban historia, religión, astronomía, el manejo del quipu,
el sistema de cuerdas anudadas para mantener registros y otras habilidades necesarias para gobernar. La gente común aprendía por observación y participación. Los niños ayudaban en las tareas domésticas desde temprana edad, aprendiendo gradualmente las habilidades que necesitarían como adultos. Las niñas aprendían a tejer, cocinar, cuidar animales. Los niños aprendían agricultura, pastoreo, construcción y, si eran talentosos, algún oficio especializado. Ahora, mientras el sol toca las cimas de las montañas occidentales, pintando el cielo de rojos y naranjas, la vida en Kata-Kasapatayakta se prepara para otra noche. Los fogones se avivan para preparar la última comida del día. Las llamas regresan de los pastos a sus corrales. Los trabajadores que pasaron el día clasificando maíz en los almacenes guardan sus herramientas. En tu vivienda te sientas cerca del fuego, sintiendo el calor que ahuyenta el frío de la tarde andina. Comes tu porción de sopa, simple pero nutritiva. A tu alrededor, tu familia extendida conversa en quechua, las voces bajas pero animadas. Alguien está hilando lana, el uso girando constantemente. Alguien más repara una sandalia gastada. Un niño pequeño juega en el suelo con un juguete tallado en madera. Afuera, las primeras estrellas comienzan a aparecer en el cielo que se oscurece. ¿Conoces esas estrellas? Has aprendido a reconocer las constelaciones que tus ancestros vieron antes que tú. Sabes que la Vía Láctea, que llamas Mayu o río celestial, refleja el flujo del río Vilcanota que serpentea por el valle abajo. Sabes que las manchas oscuras en la Vía Láctea no son ausencia de estrellas, sino presencia de polvo cósmico que tus antepasados interpretaron como animales celestiales. La llama negra, el zorro, la serpiente. No tienes relojes, pero no los necesitas. Tu vida se rige por el sol y las estaciones, por las festividades del calendario ceremonial, por los ciclos de siembra y cosecha. Sabes que mañana despertarás cuando el sol toque las cimas de las montañas del este. Sabes que tu día estará lleno de trabajo, pero también de momentos de conversación, de compartir comida con tus vecinos, de participar en los rituales comunitarios que dan sentido y estructura a tu existencia. Esta es la vida real en el Cusco imperial, no la vida de los emperadores, no las grandes ceremonias estatales, no las conquistas militares. Es la vida de la gente común, tejiendo sus textiles, cocinando sus alimentos, construyendo sus casas, criando sus hijos, cumpliendo sus obligaciones con el Ayllu y con el Estado. Es una vida dura, marcada por el trabajo constante en un ambiente físico desafiante, pero también es una vida con sus propias satisfacciones. La comida compartida, el textil finalmente terminado después de semanas de trabajo, la casa nueva construida con la ayuda de toda la comunidad, los hijos que aprenden las habilidades que les permitirán sobrevivir y prosperar. Cuando los españoles llegaron en 1532, todo esto cambiaría dramáticamente. El sistema que había sostenido millones de vidas durante décadas se desmoronaría en pocos años. Pero en este momento, en algún punto entre 1450 y 1530, mientras te acuestas en tu lecho de pieles y mantas, mientras escuchas el viento que mueve el techo de Ichu, mientras el fuego se reduce a brasas que brillan suavemente en la oscuridad, todo esto todavía funciona. El imperio está en su apogeo. El Cusco es verdaderamente el ombligo del mundo. Las excavaciones en Kata-Kasapatayakta nos han dado una ventana extraordinaria a esta vida cotidiana. Los fragmentos de cerámica rota nos hablan de las comidas preparadas y consumidas. Los restos de fogones nos revelan dónde se reunían las familias. Los muros de piedra que todavía están en pie nos muestran cómo se construía. Las cuentas perdidas, las agujas de hueso,
los pequeños objetos descartados, todos nos cuentan historias de vidas vividas hace 5 siglos. Y esas historias merecen ser contadas. No para romantizar el pasado, ni para pretender que todo era perfecto. El mundo inca tenía sus propias injusticias, sus propias violencias, sus propias limitaciones. Pero era un mundo funcionante, un sistema que permitía a millones de personas vivir en uno de los ambientes más desafiantes del planeta. Entender esa vida cotidiana nos ayuda a apreciar la complejidad real de la civilización inca. No era simplemente piedras monumentales y conquistas imperiales. Era gente real, con necesidades reales, resolviéndolas con ingenio, trabajo y cooperación comunitaria. Era tecnología de conservación de alimentos, sistemas de distribución de agua, técnicas de tejido, métodos de construcción, todo desarrollado durante generaciones y perfeccionado hasta lograr una eficiencia notable. Cuando visitamos Machu Picchu o Sacsayhuamán o cualquier otro sitio inca, lo que vemos son los productos finales de todo este conocimiento y trabajo. Pero detrás de cada muro perfectamente construido, había canteros que dedicaron meses a tallar las piedras. Detrás de cada terraza agrícola, había agricultores que año tras año cultivaron los campos. Detrás de cada textil fino, había tejedoras que pasaron incontables horas frente a sus telares. Esta es la historia que las ruinas solas no pueden contar. Esta es la historia que necesitamos las excavaciones arqueológicas, el análisis de artefactos, el estudio de restos de plantas y animales, y sí también las crónicas españolas escritas después de la conquista para poder reconstruir. Y ahora que conocemos algo de esa vida cotidiana, podemos mirar las ruinas incas con nuevos ojos. Podemos ver no solo la grandeza arquitectónica, sino también la vida humana que fluyó a través de esos espacios. Podemos imaginar las conversaciones que se llevaban a cabo en esos patios, las comidas que se cocinaban en esos fogones, los textiles que se tejían en esas viviendas. El Cusco imperial no era solo el ombligo del mundo en términos simbólicos. Era el corazón pulsante de un sistema económico, social y político que se extendía desde lo que hoy es Colombia hasta Chile. Y ese sistema dependía no solo de los emperadores y de la nobleza, sino fundamentalmente del trabajo diario de miles de personas comunes. Agricultores, tejedores, alfareros, constructores, pastores. Si te ha gustado este viaje al Cusco imperial, si has aprendido algo sobre la vida real inca que no sabías antes, déjame un like y suscríbete a Noches del Pasado. Comparte este video con alguien a quien le interese la historia real, no solo las leyendas, y déjame en los comentarios qué aspecto de la vida cotidiana inca te sorprendió más. Nos vemos en el próximo video.